Gloria a Dios, mis hermanos. Aquí es una bendición estar con ustedes una vez más aquí en tu programa de Gloria en Gloria, poniendo la palabra de Dios por obra. Así que es un gusto estar de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y en esta noche tenemos un tema muy interesante, creados para su alabanza. Así que a veces mucha gente vaga por la vida pensando, oh, pues qué hago aquí en el mundo, o qué, para qué nací. Y aquí podemos ver una razón para qué fuimos creados, para qué estamos en este mundo. Mucha gente así como que a veces tristes por la noche pensando, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué vine aquí? Y aquí vamos a mirar una razón que yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios, que fuimos creados para su alabanza. Y desde un principio Dios creó al hombre porque Él quería convivir con nosotros, Él quería morar en medio de nosotros. Y tal vez tú has escuchado esa historia de Adán y Eva, así que Dios le permitió que comiera de todos los frutos excepto uno. Y eso era para que nosotros tuviéramos la opción de querer también morar, habitar con Dios. Así que el tema de hoy que tenemos hoy en día, en esta hermosa noche, es creados para su alabanza. Y para eso vamos a usar nuestro texto clave de esta noche, Efesios 1:3 al 14. Y en este capítulo, el apóstol Pablo describe el propósito que Dios tiene para nosotros. Y no es cualquier propósito, es un propósito eterno. Así tanto como para los judíos, mucha gente piensa que solamente Dios es el Dios de los judíos, pero también Dios es el Dios de nosotros, el Dios de los gentiles. Y aquí pues en esta parte habla cómo Jesús nos reúne a través de su sacrificio en la cruz. Así que Jesús no solamente murió por los judíos, también murió por nosotros. ¿Para qué? Para lavarnos con su sangre. Y gracias a eso nosotros podamos tener acceso al Padre. Entonces en este capítulo el apóstol lo repite dos veces que fuimos creados ¿para qué? Para su alabanza. Así que es el tema que vamos a estar emprendiendo en esta noche, que fuimos creados para su alabanza. Y tú te pondrás a pensar qué es alabanza. Y alabanza, sí, una simple definición es hablar bien de Dios, hablar de lo que Dios ha hecho. En la Biblia pues tenemos muchos ejemplos de lo que Dios hizo, cómo salvó a su pueblo. En el caso de los muros de Jericó, tal vez no has escuchado esa historia, que ellos tuvieron que caminar alrededor de Jericó y cómo los muros cayeron, solamente su pueblo alabando a Dios. También había otro suceso donde un rey que se llama Josafat, que él solamente alabó a Dios, así habló bien de él y Dios peleó por él. Y es interesante que hoy en día, que cuando uno habla bien de alguien, cuando uno habla bien de alguien, ah, no lo puedes hacer solamente con palabras, pero también lo puedes hacer con música. Y en México, de donde yo soy, haz de cuenta que tenemos un estilo de música que hoy en día es un poquito diferente, que es algo que se le llaman corridos. Y los corridos en sí son como si es una composición que derriba así del suceso que pasaron durante la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana tomó lugar desde 1910 al 1920, y en ese entonces pues salió un estilo de música donde narraban así los músicos, así hazañas de héroes de la revolución, como Pancho Villa, decían las hazañas, como vencían al enemigo. Pero qué interesante que todo previo a eso salió, también estaba en la Biblia. Así que tenemos salmos de cómo, de cómo David era salvado por Dios, así como y hasta él mismo decía en los salmos de que uno debería de cantar cantos de liberación. Así que como Dios lo libraba del enemigo. Y en ese entonces, pues, David, pues, tenía ciertos, así como en ese caso hubo un tiempo que su propio suegro lo perseguía. Y su suegra no era cualquier persona, su suegro era el rey de Israel. Y así que alabar a Dios es hablar bien de las cosas que Dios ha hecho. Y es interesante que cuando, por ejemplo, tú alabas a Dios, cómo eso alimenta tu espíritu. Cuando tú le das gracias a Dios por cualquier cosa que ha hecho, y cosas tan sencillas, dale gracias a Dios porque puedes respirar, porque tienes un techo. Así que uno debe buscar las maneras de agradecer a Dios, porque una vez más, ¿cuál es el tema de esta noche? Como dice, que fuimos creados para alabar a Dios. Así que cada oportunidad que tú tengas de alabar a Dios, tú quieres alabarle. Así que vamos a empezar aquí. Una vez más, la base bíblica que vamos a usar es Efesios 1:3 al 14. Y en este capítulo se enfatiza que todo se puede lograr a través de la alabanza de Dios, a Dios, y la adoración a Dios. Y que es, ahora ya definimos qué es la alabanza, hablar bien de Dios.
Ahora la otra cosa, ¿qué es la adoración? Entonces, adoración es describir y decir quién es Dios. Entonces, uno dice, pues Dios es Dios, pero también Dios es el creador del universo. Él es grande, Él es fuerte, es poderoso. Entonces tenemos dos cosas diferentes, la alabanza y la adoración. Y volvemos a repasando un poco, la alabanza es hablar de lo que Dios ha hecho, hablar bien de Él. Y en este caso la adoración es hablar quién es Él. Así como vamos a suponer, yo puedo describir en este caso a mi papá, así Él es mi progenitor. Ajá, y así como estoy, no que lo estoy adorando, es un ejemplo de hablar de quién es Él, pero también puedo hablar lo que Él ha hecho por mí, así como puedo hablar alabanza a Él. En este caso, Él me creó, me alimentó, me puso techo, etcétera. Y ese es un ejemplo que nosotros hacemos igual con Dios. Así que nosotros alabamos a Dios porque Él mandó a su Hijo para salvarnos. Así que yo lo estoy alabando porque Él mandó a su Hijo, mandó lo mejor para nosotros. Y una vez más, como adoro a Dios diciendo quién es Él. Él es el gran Dios hoy. Él es el principio, el presente y el fin. Así que no tiene ni principio y el fin. Es el todopoderoso. Así que es unos ejemplos de lo que es alabanza y adoración. Entonces aquí vamos a empezar aquí en Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que lo voy a leer una vez más. Note cómo empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí empieza el apóstol Pablo, el libro de Efesios, alabando a Dios, engrandeciendo al Padre. Así que él empieza bendiciendo porque de dónde provienen, como dice, todas las cosas. Y no solamente eso, además, todo lo que él tiene se muestra en el Hijo. Así que miramos esa conexión entre el Padre y al Hijo, y al aceptar al Hijo, el resultado es toda una bendición espiritual. Y en un momento vamos a ver algunas cosas específicas. No es solo la salvación y el perdón de pecados, sino todo el paquete completo que viene cuando alabamos a Dios. Y en la última parte de aquí del verso dice, en la última dice, en lugares celestiales. Entonces recordemos que recibimos esa bendición a través de Jesús, y Jesús después recordemos de 40 días después de morir y resucitar, ¿el que hizo? Él ascendió al trono y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una vez más, Jesús después de padecer, morir y ascender al cielo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, y gracias a eso podemos nosotros contar, se puede decir, con esa gracia, con esa bendición. Así que es nuestro, se puede decir, nuestro seguro de vida espiritual, porque cuando tú tienes un trabajo, entras a trabajar en un lugar, cuenta con ciertos beneficios. Así te dan seguro médico, te dan ciertos días de vacaciones, 10 días, etcétera. Y es lo mismo cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué pasa? Tenemos nuestro seguro de vida, así tenemos esa gracia y esa bendición. Y lo interesante no es como cualquier seguro, depende cuánto te quiten, por ejemplo, de tu pago así semanal, mensual, etcétera. Este seguro es un seguro sin límite, así que el seguro en Jesús sí es seguro, así que es un seguro sin medida. Y lo interesante que aquí dice no solamente cosas terrenales, pero cosas espirituales, así que y sobre todo cuando hablamos de cosas espirituales, ¿qué quiere decir? Que son cosas eternas, que son cosas que no son pasajeras. Así que miramos que en esta vida, pues así que no todo es para siempre, pero las cosas de Dios sí son para siempre. Ahí es lo que podemos mirar, como dice aquí en Efesios 1:3, que una vez más lo va a leer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí aprendemos cuando nos dirigimos, cuando hablamos, tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Y aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, una vez más, ¿por qué alabamos a Dios? Por las cosas que Él ha hecho. Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y no solamente aquí, pero en lugares celestiales. Así que en el mundo espiritual, no solamente en el mundo material. Así que vamos a continuar. Vamos a ir al verso 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que
aquí menciona que aún antes de que Él crea el mundo, antes de la fundación del mundo, antes que crea los animalitos, las plantas, Dios ya había pensado en ti y en mí. Él ya había pensado en nosotros. Así que ya estamos en el plan de Dios. Así que se nota el propósito eterno de Dios. Así hacia nosotros. Y como decía en el verso 3, lugares celestiales. Y qué interesante es todavía nosotros. Además, ni había ni mundo ni nada. Y ya Dios estaba pensando en ti y en mí. Así que, ¿quién como Dios? Imagínate. Yo me recuerdo cuando era pues adolescente. Ahorita pues ya tengo 4 hijos. Pero antes no tenía ningún hijo. Y yo pensaba, pues cómo, así como cómo van a ser mis hijos. Me acuerdo que antes tenía esa broma que quería que todos mis hijos se llamaran como yo. Pero el punto es que antes que yo tuviera mis hijos, yo ya estaba imaginándome a mis hijos, que yo quería que se parecieran a mí, pero no siempre ha sido así, pero así que yo ya tenía como dije, yo quiero que mis hijos o hijas sean salmistas, o quiero que mis hijos sirvan a Dios, que nunca se aparten. Ahora imagínense, si nosotros tenemos planes buenos para nuestros hijos, ahora cuanto más Dios tiene planes buenos hacia nosotros. Así que una vez más que lo que dice aquí en el verso 4, según nos escogió en él, el note que en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y santo significa apartado, alejado del pecado, así que limpio. Lo dice sin mancha delante de él. Entonces el plan de Dios se elaboró aún antes que existiera, aún lo interesante, el pecado. Se elaboró antes de que existiera la redención, así aún antes de la fundación del hombre, Dios ya tenía, se puso su plan benévolo, así bueno. ¿Para qué? Para perdonarnos. Así que él sabía que tal vez nosotros nos iba a perdonar, pero él ya había pensado en nosotros una forma de redimirnos. Así que él ya sabía que íbamos a fallar, pero él iba a buscar la manera de podernos santificar para que nosotros nos podamos acercar a él y recordar cuál es uno de nuestros propósitos, que fuimos creados para alabarle, para bendecirle. Así que Dios quería de antemano que fuéramos ¿qué? Puros, santos y sin mancha para que él pudiera, se pudiera acercarse a nosotros, porque ese es uno de los planes, propósitos de Dios, que él quería habitar en medio de nosotros. Así que, ¿y qué necesitamos nosotros para poder estar con Dios? Tenemos que alejarnos del pecado. Así que pues a veces nos equivocamos, nos enojamos y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Puede que a veces ofendemos a alguien, también tenemos que pedir perdón porque Dios nos quiere, como dice, santos, puros y sin mancha. Así que tenemos que venir ante Dios limpios. Entonces Dios desde un principio de su plan era una vez más morar en medio de nosotros, por eso Él preparó todo para que cuando nosotros nos equivocáramos, cuando nosotros falláramos, hubiera una opción para que nosotros pudiéramos redimirnos o ser comprados por un precio, en este caso muy alto, para ser aceptable a Él. Y ya sabemos cuál fue el precio que se tuvo que pagar, que Jesús viniera y muriera para nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Qué bello es como si dice pensar que tenemos un Dios, y no es un cualquier Dios que tiene ojos y no ve o que tiene boca y no habla, sino un Dios que pensó en nosotros. Porque a veces en esta vida pensamos, oh, pues nadie me quiere o nadie así como se da cuenta de que existo, etcétera. Pero qué interesante si te imaginas y piensas y te das cuenta que sí hay una persona o un ser superior que piensa en ti y en mí. Y es solo la cuestión de que tú tomes el tiempo en pensar en Él, que medites en Él y sobre todo en la palabra. Y aquí miramos que está su palabra y su palabra es verdad. Y que pienses en Él y tomes un minuto si no lo has tomado para pensar, sabes que Dios no me ha dado cuenta de lo bueno, benévolo que tú eres. Y por eso te voy a bendecir, por eso te voy a alabar, porque hoy me doy cuenta que yo fui creado para alabarte. No solamente fui creado para nacer, crecer, reproducirme, etcétera, sino para hacer una diferencia en este mundo y demostrar que tú existes y moderar a otra gente de que tú eres Dios y que yo fui creado para alabarte. Así que qué interesante cuando leemos la palabra, la profundizamos, nos alimentamos nuestro espíritu y nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros, y no solamente para mí, sino para todos los que queramos recibir su palabra. Así que vamos a continuar. En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado significa determinar con antelación o anticipación. Así que Dios tomó su tiempo ¿para qué? Para pensar en nosotros. Así que, qué interesante. Vamos a tomar una pequeña pausa
Y ahorita vamos a regresar con este tema. Tuyo es el dominio y autoridad, eres el principio y fin, reinas con justicia y bondad, me proteges del mal. Tuyo es el dominio y autoridad, eres el principio y fin, reinas con justicia y bondad, me proteges del mal. Eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de Reyes y mi Señor, Todopoderoso Redentor. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de Reyes y mi Señor, Todopoderoso Redentor. Tienes el poder y majestad, eres mi buen pastor. En ti todo es posible, Dios invisible, quien como tú, Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de Reyes y mi Señor, Todopoderoso Redentor. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de Reyes y mi Señor, Todopoderoso Redentor. Soberano y eterno Dios, mi justo Salvador, Rey de Reyes y mi Señor, Todopoderoso Redentor. Tú eres mi Redentor. Oh, oh, oh. Gloria a Dios. Aquí estamos de vuelta aquí en este tema, creados para su alabanza. Y nos habíamos quedado en el verso 5, donde dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y una vez más, ¿qué significa predestinado? Significa determinar con antelación o anticipación. Así que Dios tomó su tiempo para que una vez más, para pensar en nosotros. Así que en el verso 5 se puede ver una conexión con ¿qué? Con 1 de Juan 3.1. Dice aquí en 1 de Juan 3.1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Qué interesante que no solamente nos llama amigos, sino en este caso hijos de Dios. Así que Dios no solo nos abraza, sino que nos adopta o nos hace parte de ¿qué? De su familia. Así que vemos que su voluntad o deseo es mostrar su amor sin interés. Es un amor incondicional. Y hoy en día es muy común que mucha gente
Se me hace como interesante. Ahorita estaba recordando de que ahora la gente pues adopta así como animalitos y no solamente es como en los tiempos de antes. Me acuerdo que teníamos nuestra mascota, nuestro pastor alemán afuera de la casa, su casita, etcétera. Pero hoy en día la gente pues ya hace a su animalito parte de la familia. Y qué interesante así mismo Dios, a pesar que nosotros habíamos fallado, habíamos pecado, Él nos perdona, busca la forma de redimirnos. ¿Para qué? Para que seamos parte también de la familia celestial y para que Él pueda morar una vez más en medio de nosotros. Y aquí en el verso 6 nos dice el por qué. Y lo interesante es aquí miramos el tema de hoy, que para qué fuimos creados, para su alabanza. Entonces, en el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una vez más que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra gloria se refiere a un brillo. De otra forma, dice brillo es como fulgor, que así que sobresale, que destaca. Entonces, todo es con el fin de que Dios sea que glorificado. Por lo tanto, si pensamos de todo, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos liberó, ¿qué podemos hacer? Es apreciar, valorar su gracia. No solamente su gracia, el favor, la compasión, la misericordia. Así que, así que muchas cosas que podemos buscar o decir de por qué podemos alabar a Dios, por qué podemos bendecir a Dios, así tanto por su grandeza. Así que qué interesante que dice aquí para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que tenemos que pasar el tiempo, así como dice, para pensar, meditar de dónde nos ha sacado el Señor y que y recordar de dónde nos sacó. Y por eso es una razón más por qué alabar a Dios. Y tal vez tú digas, no, pues yo no soy una persona que ha tenido vicios, etcétera, no he hecho así malas cosas, pero el simple hecho que puedas respirar o el simple hecho que estés sano es más que suficiente para darle gracias a Dios. No sé si alguna vez te has enfermado así gravemente de algo, de gripe o un resfriado, o tengas esa tos que raspa bastante. Y muchas veces tenemos que enfermarnos para valorar qué es la sanidad. Porque hay muchos de nosotros que a veces no nos enfermamos con frecuencia, pero hay gente que tal vez sea más sensible y se enferme más frecuente. Pero a veces cuando también pasamos hambre, entendemos que es pasar hambre. ¿Y qué pasamos cuando tenemos que pasar hambre? Entendemos a la gente que pasa hambre y se nos hace más fácil darles un pan. Entonces, no esperar que estemos así como faltos de algo para darle gracias a Dios. Así si tenemos salud, tenemos un techo, es razón suficiente para qué, para alabar a Dios. Y recordemos que es una de las razones de que Dios nos creó, tanto para morar en medio de nosotros, pero también para que le alabemos. Vamos a continuar aquí. Efesios 1:7 que dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que lo voy a leer una vez más. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, aquí dice la palabra redención. Y te pondrás a pensar qué es redención. Redención en el Antiguo Testamento era cuando se pagaba un precio para obtener la libertad de un esclavo. Así que nosotros antes que éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios y que envió a Jesús, Él pagó un alto precio, no cualquier precio, un alto precio para que nosotros fuéramos libres del pecado y podamos ser redimidos. Así que Dios no podía mandar cualquier ángel o arcángel o serafín. Él mandó lo mejor para que tú y yo fuéramos redimidos. Y ahorita vamos a conectar eso con Levítico 25:51. Dice, si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Entonces, cuando dice riquezas de su gracia se refiere a la abundancia o plenitud. Así si no fuera por el peso de la redención que se pagó por medio de Jesús, todavía nosotros estaríamos en nuestros delitos y pecados, así incluso pues sin esperanza. Así no estuviéramos en la situación que estamos ahorita de tener esa opción de poder servir a Dios y no solamente servir a Dios y poder tener acceso a Dios. En los tiempos de antes, para que uno pudiera ser limpio, en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un animalito, así que fuera lo más limpio, y eso representaba que Jesús iba a venir y él iba a tomar ese lugar, pero en ese entonces pues era la forma de que tú pudieras pedir perdón y ahora no es necesario solamente arrepentirte, pero no solamente arrepentirte, pero arrepentirte de corazón. Y cuando dices arrepentirte se refiere que no lo vas a seguir haciendo, a lo menos conscientemente, porque a veces pues somos humanos,
nos equivocamos. Tenemos un dicho que dice que es humano errar, pero por eso tenemos a nuestro Redentor que nos ayuda en nuestras, ¿cómo dicen?, debilidades. Así que por eso tenemos a Jesús. Y una vez más, la palabra redimir significa comprar de nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando vendes tu casa, luego con el tiempo la quieres de vuelta, y sobre todo en algunos lugares las casas no se devalúan, así al contrario, suben de precio. ¿Y qué pasa? Si la quieres de vuelta, la tienes que comprar por un precio más alto. Y así mismo Jesús, cuando caímos en pecado, Él nos compró con un precio más alto. Y esto también lo podemos ver en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que a pesar de todo, sabiendo que nos íbamos a equivocar, el Padre mandó a su Hijo para morir por nosotros. Así que, por ejemplo, lo mismo nosotros a veces como padres, que a veces le ordenamos a nuestros hijos, les decimos que hagan algo o que limpie su cuarto, y a veces sabemos que le tenemos que repetir muchas veces para que lo hagamos, porque sabemos si nada más lo hicimos una vez, a veces no lo van a limpiar. Y así mismo Dios a veces con nosotros, Él nos sigue perdonando sabiendo que nos vamos a equivocar. Así que Jesús pagó el precio por nosotros, el precio por nuestro rescate del pecado. El pecado, Él llevó, como dice en la palabra, Él llevó todo sobre sí mismo. Y de esa manera Jesús hizo, como se puede decir, abundar su gracia. Y no solamente su gracia, también su misericordia sobre nosotros. Porque no nomás llevó un pecado a algunos o a los menos fuertes, sino que llevó todos. Y en Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso también lo podemos ver en el libro de Colosenses 2:3, que dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Dios nos da y nos proporciona esa sabiduría y conocimiento, no más así se puede decir secular aquí del mundo, sino conocimiento de lo alto. ¿Y para qué? Para que podamos vivir como Jesús vivió, para que podamos entender y que reflejemos el amor y el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué te preguntarás cómo es el conocimiento de Dios? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En ese entonces, cuando Jesús vino aquí, estaba la gente, se puede decir que se sabía la Biblia, el derecho al revés, hasta de memoria. Pero qué interesante que cuando vino Jesús, ellos no pudieron reconocer que Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios. Y qué interesante, mucha gente que tal vez no sea tanto de la vida, reconocieron que Jesús era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Y mismo Jesús dijo, cuando hablaba a los discípulos, decía que a ellos se les había revelado, pero a los otros no. Qué interesante que tenían a Jesús literalmente enfrente de ellos y no lo pudieron reconocer. Así que a veces se puede repetir un poco la historia si tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a Dios. No tiene que estar Jesús literalmente en carne y hueso enfrente de ti. Tú solamente tienes que reconocer que Él es el Hijo de Dios. Reconocer que Él te puede salvar, que solamente a través de Él podemos ir al Padre. Así que es tan fácil, ahora es aún más sencillo. Solamente necesitas 2, 3 palabras para decirle: Señor, tú eres grande. Señor, tú eres fuerte. Gracias, Señor, por salvarme, por sanarme. No solamente físicamente, espiritualmente, pero también emocionalmente. Gracias por ayudarme con mi familia. Así que hay muchas razones por qué alabar a Dios. Y en este caso no estoy diciendo que no tienes que leer la Biblia, no tienes que ser, se puede decir, un super sabio, un teólogo de la Biblia para poder entender que Dios no es todo, que Dios nos creó para su gloria, para su alabanza. Así, y para llegar a Dios es muy sencillo. Y recordemos, si queremos llegar a Dios, tenemos que pedir perdón. Pedir perdón. Dice: Señor, límpiame. Hoy vengo a ti y te agradezco que me has limpiado. El primero empezar con el espíritu y después con lo material, lo que ha hecho por ti. Gloria a Dios. Así que vamos a continuar. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Una vez más, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que nos place, pero nosotros primeramente queremos hacer, como se dice, la voluntad de Dios. Entonces el ministerio de su voluntad, ministerio se refiere a algo que anteriormente estaba cubierto, así ministerio, y ahora ha sido descubierto. Así que ya no es un misterio, así que es algo que se ha revelado.
Ajá, el misterio. Y entonces, esto se refiere a algo que en el Viejo Testamento que la gente no comprendía. Por ejemplo, el ejemplo que les daba anteriormente de los fariseos, que a pesar de todo el conocimiento, cuando vino Jesús, no pudieron reconocer que él era Jesús, el Hijo de Dios. Solamente lo miraban como un profeta, un humano más, pero no reconocían que él era el Hijo de Dios. Así que ellos no entendían en ese momento el plan divino de Dios. Así que ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían la revelación. Así que no entendían ese misterio. Ajá. Así que entonces Dios tiene un plan para ti y para mí. Así tiene un plan para nosotros y de un principio Él se ha dado a conocer a nosotros poco a poco. Tal vez te pongas a pensar, ¿por qué poco a poco? Porque imagínate si nos revela todo el plan, pues no lo vamos a entender. Si a veces nos revela un poco a poco, se nos hace difícil entender, porque a veces nosotros pensamos en nuestra mente finita, así muchas cosas no lo podemos entender, sobre todo a veces como que todo lo que empieza termina, nada es para siempre, pero para Dios, así eso es normal, pero para nosotros pues no. También pensar que Él siempre ha existido, así a veces puede, nuestra mente finita es difícil de entender, porque tal vez a veces tú te pongas a pensar, o si tienes tu mano ahí, tienes un reloj, o si en una parte de tu casa tienes un reloj, te pondrás a pensar, ¿por qué medimos el tiempo? Ah, pues para saber a qué hora entro a trabajar o a qué hora entro a la escuela, etcétera. Pero una de las razones por qué medimos el tiempo, porque sabemos que no somos eternos. Y yo me imagino, tal vez Dios ni tiene reloj, porque Él no necesita reloj, porque es eterno, pero nosotros, los humanos, como somos mortales, medimos el tiempo, porque sabemos que no vamos ¿cómo se dice? A vivir para siempre. Y tal vez es una de las razones porque a veces celebramos nuestro cumpleaños, hacemos gran fiesta porque es un año más de vida. Aunque a veces, pues, si lo miramos de otro lado, de otra perspectiva, es un año menos en nuestro calendario de nuestra vida. Pero si lo miramos de una forma optimista, de una forma de la palabra de Dios, es un año que más pronto vamos a estar cerca de Dios, un año más cerca de Dios. Así como dice el apóstol Pablo, para mí el morir, así como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos a estar con Dios. Así que es interesante cuando analizamos esos casos, tratamos que ponemos a pensar como Dios piensa. Hasta en la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y por eso es importante cuando leemos la palabra, así conocemos más de Dios, los pensamientos de Dios, los planes que Él tiene para nosotros. Y son planes de bien. Y a veces nosotros pensamos que nuestros planes o los planes de Dios son planes, se puede decir, materiales, pero los planes de Dios son sobre todo espirituales. Así que nos quiere así como cerca de Él. Así que lo más importante, sobre todo, lo tenemos que enfocar en lo espiritual. Así vamos a continuar. Efesios 1:11 que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En griego, dispensación se dice oikonomía, y eso significa ordenación de caso o administración. Así que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Así que Dios no hace todo así como ahí se va al azar o lo voy a tocar por oído o a ver cómo me sale. Él tiene un plan, como dice, perfecto. Así que nosotros muchas de a veces lo que somos músicos nos gusta improvisar, a veces no tenemos tiempo para ensayar, a veces así como nos basamos así en lo que tenemos así como en nuestros fondos de conocimientos, así porque dije, y no tenemos ensayar, pues vamos a tocar una canción que ya no sepamos, pero en el caso de Dios, Él no hace nada al azar, así que Él tiene que decir como todo en orden. Así que en Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, Él el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, así que no más lo hizo porque sí, porque estaba aburrido, para que fuese habitada la creó, así los hizo para que, así tenía un propósito porque crea la tierra. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Así que miramos aquí que Él tiene un propósito, una razón, Él no hace las cosas más al azar como a veces nosotros lo hacemos. Entonces aquí lo que podemos entender en este verso de Isaías 45:18, que Él tiene el control de todo y todo sucede de acuerdo a su voluntad. Así que Dios, aquí podemos ver que Él es un Dios de orden. Así, en veces nosotros somos el que hacemos el desorden, a veces como, tristemente a veces miramos cómo está la tierra, a veces miramos así, por ejemplo, así como basura y la dejamos tirada, así que, pues que la recoja alguien más. Y cuando nosotros somos el que estamos destruyendo lo que Dios hizo, pero eso ya sería otro tema. Y por eso es importante lo que vamos a entender, quitamos la guianza y la sabiduría de Dios para estar en su voluntad y estar en el orden.
Y en la historia miramos qué pasa cuando la gente se separa de Dios o no sigue las ordenanzas, lo que está establecido por Dios. Y en este caso pues tenemos los 10 mandamientos que son en sí leyes morales de cómo debemos de vivir. Así como cuando dice, así como no hurtarás, no darás falso testimonio, así que de honrar a nuestros padres, porque a veces hay gente que no honra a sus padres o a su mamá tan siquiera, podemos decir, no tiene respeto a nadie, y miramos cómo Dios estableció este orden para los humanos, si si no seguimos esas, como dice, ordenanzas, y sobre todo en este caso cuando Jesús, pues, resumió los 10 mandamientos en dos, amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y miramos cómo en la historia, mucha gente pues que eran ateos y ciertos países que no creían en Dios y ellos se sentían un poquito superior a otro grupo de personas y nomás por esa razón hacían guerras. Entonces lo que podemos entender aquí como qué son las consecuencias cuando nos alejamos de Dios. Es un desorden. Aquí lo que podemos ver. Y aquí miramos cómo Dios, Él creó toda la tierra, todas las cosas. Y si seguimos lo que está establecido por Él, vamos a tener una vida de orden. Entonces vamos a continuar aquí en eh, Efesios 1:12 que dicen, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que fuimos predestinados, hechos con un propósito. Designio es otra forma de decir propósito o también otra forma de decir pensamiento o también es otra forma de decir deseo. Y en este caso sabemos que estamos de acuerdo al propósito, pensamiento, deseo de Dios. Y Dios no solo es el principio de todas las cosas, pero también Él es el fin de todas las cosas. Así que queremos estar de acuerdo a la persona que sabe todas las cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú te vas a dirigir a un lugar, vas a visitar un país. Obviamente antes de visitar ese país, tienes que saber cuáles son las reglas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, porque si no lo sabes te puedes meter en problemas. Y en este caso estamos hablando del creador del universo. Si queremos vivir bien, vivir una vida plena, con propósito, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Así, ¿por qué estamos aquí? Y aquí lo estamos viendo en esta noche. Una de las razones por qué estamos aquí, fuimos creados para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él, aquí parece hasta una canción, parece así como una vez más se dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así que nuestro destino es vivir. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Nuestro destino es para bendecir a Dios y para poner orden en nuestra vida. Así que si queremos vivir una vida recta, plena, es necesario vivir una vida en alabanza a Dios. Y no solamente alabanza así de palabras, pero que nuestra vida sea una alabanza para Dios, para su gloria. Así por eso debemos, como se puede a veces renunciar a todo el materialismo y enfocarnos más en cosas espirituales, sobre todo hoy en día que vivimos se puede decir se puede decir etapa o época de que yo quiero tener esto, yo quiero tener el otro, me quiero vestir así o quiero tener ciertas cosas, que no tiene de malo que tengamos ciertas cosas, una educación, una casa, etcétera, un buen carro, pero más importante es tener a Dios en nuestras vidas, porque teniendo a Dios tenemos todo. Y a veces también mucha gente está buscando en este caso la felicidad y muchas veces la felicidad está en nosotros cuando tenemos a Dios. Muchas la estamos buscando cuando ya Dios ya la depositó en nosotros. Cuando lo tenemos a Él, tenemos todo. Y a veces así como que lo buscamos en otras cosas, sobre todo con las redes sociales, etcétera. Mucha gente piensa, oh, que si soy así de popular, tengo tantas vistas o ciertos likes o me gusta eso me da, como dice, felicidad. Y muchas veces su felicidad depende de lo que la demás gente hace o no hace, o dice o no dice. Sino nuestra felicidad debe depender de tener a Dios de nosotros y qué piensa Dios de nosotros. Así que eso es lo que debe ser nuestra motivación. Así que vamos a continuar. Perdón, aquí dice Efesios 1:2, aquí dice con qué fin. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces aquí miramos para qué fuimos hechos. ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? Aquí dice para alabanza de su gloria. Y luego continúa diciendo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, ¿qué más queremos? Así como aquí tenemos dos puntos importantes cuando menciona la palabra de verdad y la otra cosa dice el sello con el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Así que estos dos puntos afirmamos nuestra fe en Dios. Así que cuando dice aquí que sellados, ya es por ejemplo, sobre todo en los tiempos de antes cuando la gente tenía por ranchos, etcétera, y tenía muchos caballos, muchas veces ellos sellaban a sus caballos para decir que ellos son los dueños. Y en este caso nosotros somos sellados por Dios. ¿Y qué significa ser sellados? Significa que somos posesión de Dios, que dependemos de Dios, somos de Dios. Y luego en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez más, aquí lo sigue repitiendo, para alabanza de su gloria. Y cuando dice las arras, se refiere como una prenda inicial, como garantía de lo que se pagará más adelante. Y en este caso, cuando el Señor cumpla su propósito en nosotros, que al fin de al cabo será para su alabanza y gloria. Así que qué interesante aquí una vez más en este capítulo de Efesios miramos cómo aquí lo sigue repitiendo, reafirmando que fuimos hechos para la alabanza de Dios. Y también pues en este uh, capítulo 1 de Efesios se puede decir que hay una cierta conexión con el Salmos 104 que dice, sí, Salmo 104 que dice, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y cuando dice bendice alma mía, aquí lo que está diciendo el salmista, que me encanta a mí mucho, que está exhortando a sus emociones, porque el alma pues son las emociones, está exhortando, motivando a su alma a que alabe a Dios, a que celebre a Dios, a que engrandezca a Dios, a que agrade a Dios. Luego dice Jehová Dios mío, quiere decir que uno es posesión de Dios. Lo dice mucho, te has engrandecido, habla de la plenitud de Dios. Así que te está hablando de celebrar las maravillas de Dios. Entonces aquí una vez más en el Salmo 104 dice, bendice alma mía Jehová. Una vez más está hablando el salmista que tal vez no importa cómo te sientas o tal vez no te sientas muy motivado a Dios. Así sobre todo cuando te levantas los lunes que tienes que ir a trabajar o a la escuela. Tal vez no estés muy motivado, pero te tienes que decirle a tu alma, a tus emociones, ¿sabes qué? Alaba a Dios. Dale gracias que tienes trabajo, hay gente que no tiene trabajo. Dale gracias que puedes ir a la escuela, hay gente que no puede ir a la escuela por una razón u otra. Y muchas veces, en vez que estamos alabando a Dios, nos estamos quejando. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que trabajar? Tenemos que dar gracias también por eso. En veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Y luego continúa diciendo, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Y luego en el verso 32 dice, él mira la tierra y ya tiembla, toca los montes y humean. Y qué interesante que podemos ver aquí que solo Dios mira la tierra, así que no solamente la mira, pero le pone atención a lo que está sucediendo. Y lo interesante que dice, toca los montes y humean. Así que cuando Dios toca la tierra, miramos que hay resultados. Así que Dios demuestra su poder. Y si toca la tierra, no los tocará a nosotros. Así que es importante muchas veces cuando oramos o alabamos, que hicimos que Dios nos toque, es porque sabemos que hay resultados cuando Dios nos toca. Y luego dice en el verso 33, dice, a Jehová cantaré mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Entonces estos son como acontecimientos de Dios que provoca o motiva. Yo me imagino no solamente al salmista que lo escribió, pero también a nosotros. Y aquí note que el salmista no era cualquier persona, también llegó a ser un rey. Y note lo que a mí me motiva también mucho del rey David, es que cuando cualquier cosa que él pasaba, siempre lo convertía en un canto. Él lo convertía en una alabanza. A veces así pasaba por cosas difíciles, un hijo de él se rebeló contra él, más bien algunos murieron, pero a pesar que la pasaba mal, él alababa a Dios. Así que en las buenas y en las malas, él buscaba la manera de bendecir a Dios. Y yo digo que es un ejemplo o un modelo a seguir para nosotros y cuando en las buenas y en las malas tenemos que bendecir a Dios. Y en el verso 34 dice, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Así que si nosotros meditamos, pensamos en Dios, nos debe provocar gozo, nos debe provocar regocijo, porque cuando pensamos de Dios vamos a pensar las cosas que han hecho por nosotros. A muchos nos ha sacado de muchas situaciones difíciles, muchas tormentas, tanto espirituales como materiales. Y si pensamos de dónde nos sacó Dios,
eso nos debe causar una reacción de bendecirle. Así que pensar en Dios una vez más nos debe provocar alabanza. Y en el verso 35 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Así que una vez más tenemos que bendecir a Dios. Aquí se bendice alma mía Jehová, así que no importa cómo nuestras emociones estén sobre los suelos o muy arriba, es nuestro, como dice, estilo de vida, alabar a Dios, bendecir a Dios. Y una vez más, porque esa fue una de las razones por qué fuimos creados. ¿Para qué? Para su alabanza. Y ya quiero terminar con esta plática de esta noche. Quiero terminar con Hechos 17:28, que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y una vez más que dice aquí: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Así que existimos gracias a él. Así que no olvidemos una de las razones o propósitos por qué estamos aquí. Y aquí estamos ¿para qué? Para alabar a Dios. Así que ha sido una bendición, mis hermanos, aquí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y en medio de la palabra aquí les compartí más bien un canto. Y ahorita quiero terminar con otro canto. Y así para que terminemos aquí con esta plática, nosotros tendemos a decir con una nota alta. Así como y quiero invitarte con esta canción, este canto, esta alabanza que se llama Venid. Y esta canción habla de venir a alabar a Dios, y no solamente cómo debemos de alabar a Dios, y también nos dice por qué. Así está basado este canto en el Salmo 95. Así que venid, alabemos a Dios, y lo miramos hasta la próxima, aquí en tu programa de Gloria en Gloria, poniendo la palabra de Dios por obra. Así que nos miramos hasta la próxima, mis hermanos. Bendiciones. Venid, aclamemos alegremente a Jesús. Venid, celebremos gozosamente a nuestro Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jesús. Venid, celebremos gozosamente a nuestro Dios. Lleguemos ante su presencia con alabanzas y danzas, cantemos con júbilo y saltos a la roca de nuestra salvación, porque el Señor es grande, un rey sobre todos los dioses. Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador. Venid, alabemos, mostrémonos al gran yo soy. Venid, adoremos, arrodillémonos al Creador. Lleguemos ante su presencia con alabanzas y danzas, cantemos con júbilo y saltos a la roca de nuestra salvación, porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses. Jesús nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque el Señor es grande y rey sobre todos los dioses.